esta oportunidad agradecemos la participación. Estamos coorganizando esta conferencia con la Asociación de Municipalidades del Perú, que justamente estamos siendo socios estratégicos con ellos para poder trabajar diferentes capacitaciones en favor de la comunidad, ¿no? Ya que son muy requeridas. En ese sentido, la presente convocatoria es la revocatoria de autoridades locales, mecanismos y perspectivas, ¿no? Y centra su atención en conocer qué es una revocatoria, por ejemplo. ¿Quién puede revocar el mandato de autoridades? ¿Cuántas firmas de repente se necesitan para la revocatoria? Y demás conceptos que seguramente nuestros expositores nos darán en alcance. Bueno, en esta oportunidad, el AMPE y el Instituto de Derecho Público han convocado a 2 especialistas en la materia. Contamos con la participación del doctor Jorge Jauregui Mendieta. El doctor es abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con 18 años de experiencia profesional, es especialista en Derecho Electoral, Sistemas de Representación Política y Políticas Públicas. Además, es magíster en Ciencia Política y Gobierno de la Escuela de Gobierno de la Católica. Es docente universitario y asesor de diversos organismos públicos y privados. Así también contamos con la presencia del doctor Luis Zavala Espino. El doctor es abogado de la Universidad Antenor Orrego, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional del Derecho por la Universidad de Pisa, Italia. Ambos, como podemos ver, son personas especialistas, conocedores de la materia. La modalidad de la capacitación va a ser 25 minutos para ambos profesionales. Vamos a empezar con el doctor Jorge Antonio, que va a tener 25 minutos, y luego continuaría el doctor Luis Ángel, que también tendría 25 minutos. Si existe algún debate, alguna debate entre ambos, sería por un espacio de 10 minutos. De lo contrario, daríamos espacio a las preguntas de los asistentes. Les pedimos nuevamente, por favor, a todos los asistentes a tener sus audios silenciados para que la exposición sea una exposición limpia y clara y podamos tener todos en conjunto un aprendizaje mutuo. Muchísimas gracias. Procedemos a iniciar la exposición. Muy bien. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Verdaderamente es un privilegio, es un gran placer estar participando hoy día de este foro. Y yo quiero agradecer al Instituto de Derecho Público, ¿no? Y a la AMPE por la gentil invitación que me han hecho para participar de esta conversación, digamos, abierta que vamos a tener respecto a este fenómeno que conocemos como la revocatoria de autoridades, ¿no? Y creo que además hay que felicitarles por, digamos, la logística y la buena organización, ¿no? Que se nota tienen para este tipo de actividades. Muy bien, la revocatoria. Para conversar un poco sobre la revocatoria es importante situarnos en el gran contexto del diseño institucional peruano, ¿no? El diseño institucional peruano establece en principio un sistema político basado a partir de una estructura de controles, ¿no? Es decir, el poder político como tal debe ser concebido como un poder controlado, limitado, ¿no? En este sentido, hay una serie de mecanismos que se conocen como de controles, digamos, horizontales o institucionales, ¿no? Por ejemplo, el control que ejerce el Parlamento del Poder Ejecutivo, el control que también ejerce el Poder Ejecutivo del Parlamento a través, por ejemplo, de mecanismos como la cuestión de confianza que puede cantar en una disolución del Parlamento, como hemos visto, es un mecanismo de contrapeso también, pero se extiende estos controles interinstitucionales también, por ejemplo, a el control que hace el Tribunal Constitucional de la legislación emitida, ¿no? El control que también hace, digamos, en fin, el Poder Judicial de todos los actos que van emitiéndose los diferentes estamentos del Estado a través de las resoluciones judiciales. Y tenemos entonces que el sistema está concebido como un sistema de contrapesos, de controles recíprocos que permite evitar
que un solo poder concentre totalmente, digamos, el poder político. A partir de esa lógica es que empezamos a ver un sistema de una democracia representativa. Esa es un poco la noción de nuestro diseño institucional. Ciertamente, estos sistemas de controles tienen algunas deficiencias. Por ejemplo, hemos visto que el diseño de los contrapesos no es el óptimo. Desde el Parlamento hay una serie de mecanismos, varios mecanismos de control, que en algún momento, si el presidente de la República no cuenta con una bancada que le ofrezca una mayoría parlamentaria, lo pone en una situación bastante precaria, ¿no? Y se rompe esta lógica de equilibrio del poder, y hay un poder que tiene un poder aplastante sobre otro. Consecuentemente, vemos que hay defectos en el diseño institucional de estos controles. Pero digamos que la democracia liberal, la democracia representativa, no solamente tiene estos controles horizontales o controles, digamos, interinstitucionales, sino que además tiene un control que es el control, digamos, por excelencia dentro de una democracia liberal, dentro de una democracia representativa, como es la que aspiramos los peruanos, lo que aspira el diseño constitucional del 93, también, digamos, existe este control fundamental que es el control vertical, es decir, el control de arriba abajo, ¿no? Y este control, o de abajo arriba, y este control viene a ser el más importante de todos porque es el control que deben tener los ciudadanos respecto de la representación que eligen. Y cuando hablamos de representación, nos estamos refiriendo no solamente al Parlamento, sino a todo el tramado, todo el sistema de representación que hay transversalmente, desde los gobiernos locales distritales, gobiernos locales provinciales, los gobiernos regionales, también el Parlamento y la Presidencia de la República, todo ese gran tramado de mecanismos, de espacios, ¿no? Son el gran sistema de representación, ¿no? Entonces, la idea es que los ciudadanos puedan ejercer, en una lógica de una democracia liberal representativa, estos mecanismos de control. Entonces, el control por excelencia es el mecanismo electoral, es decir, los actores políticos, ¿no? Los representantes, sea a nivel de gobierno nacional o de gobierno regional o local, los representantes entonces reciben un mandato de los ciudadanos y luego tienen que rendir cuentas con estos para que los ciudadanos evalúen si fueron representados adecuadamente o no. Este mecanismo de control por excelencia es la reelección. Es decir, cómo los ciudadanos determinan, envían, digamos, estímulos, premios a los parlamentarios, por decir, que les han representado adecuadamente a través de votar por ellos para reelegirles. ¿Cómo es que los ciudadanos también pueden expresar el castigo y la censura respecto a un representante que no ha representado? Pues vota para que no se reelija y elige a otro. Esta es la dinámica básica de una democracia representativa, darle poder de control a los ciudadanos para que sean representados. El concepto básico dentro de una democracia representativa es que quienes detentan los cargos de autoridad sean controlados por los ciudadanos. Un diseño institucional distinto, un diseño institucional que se aparta de esa lógica, nos pone en una dinámica autoritaria. Creo que hay un audífono prendido, no sé si por favor podrían apagar, un audio prendido si lo podrían apagar. ¿Alguien tiene? Ya, perfecto. Entonces, sobre esa base, digamos que la lógica básica que construye una democracia representativa, institucional sólida, es que quienes entregan el mandato tengan la capacidad de controlar a la representación. Y el mecanismo por excelencia de control político es el mecanismo electoral. Y este se produce, culminado el periodo de mandato, votando para premiar o para castigar. Ahí tenemos nosotros una primera deficiencia de diseño. Como verán, ya habíamos visto que en cuanto al diseño de los grandes contrapesos institucionales que hay a nivel nacional, tenemos que no hay un equilibrio muy coherente entre Parlamento y Poder Ejecutivo, producto del diseño del régimen político que está en la Constitución del 93, una batería muy grande de artillería para el Parlamento y una sola bala de plata para el Poder Ejecutivo.
hay un desequilibrio, es un presidencialismo muy débil. Un profesor alemán, que es un experto digamos, en los regímenes políticos y los presidencialismos de la región, dice que el presidencialismo peruano es un presidencialismo parlamentarizado, es decir, el más débil, porque tiene muchas instituciones propias del parlamentarismo, más que el presidencialismo, y entonces hace que sea un presidente, no este presidente, sino la figura del presidente como un poco débil, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con el presidencialismo chileno, que tiene un presidente, no la figura del presidente, sino la institución, no la persona, sino la institución de la presidencia, tiene mucha más facultad, mucha más fuerza a nivel legal. Y entonces, ahí hay deficiencias del diseño. También las hay, por ejemplo, a nivel de este sistema de controles, el más importante, porque, por ejemplo, a nivel de autoridad de los congresistas de la República no hay ahora la posibilidad de reelección inmediata, pero a nivel de autoridades locales tampoco. Y entonces, ¿cómo es que los ciudadanos pueden ejercer esa interactuación con su representación de nivel local, ¿no?, si no tienen el mecanismo idóneo para premiar o castigar la buena representación o la mala representación? No existe ese mecanismo. Entonces, ahí hay una suerte como de primera gran distorsión en estos sistemas de control político que se dan a nivel local, ¿no?, a nivel de gobiernos locales. No tenemos ese mecanismo y verdaderamente cuando se aprobó digamos, este diseño institucional que impide la reelección inmediata, nunca hubo evidencia empírica, es decir, evidencia histórica de que era muy alta la reelección, ¿no?, o muy altos los intentos de reelección, y tampoco era muy alta la posibilidad efectiva de reelección. Sin embargo, para efectos prácticos, lo que se está limitando con este diseño institucional de los controles en el Perú, que impide la reelección de autoridades locales, regionales y de congresistas, pero ahora nos interesa el ámbito local y regional, que es donde es aplicable la revocatoria, vemos cómo el sistema de controles no es eficiente. Ahí podemos hacer una primera crítica a nuestro diseño institucional, a nuestro diseño constitucional. Esa fue una reforma constitucional que hace que al no ser reelegible, al no haber una reelección para un periodo inmediato consecutivo, porque el Perú se puede reelegir, pero no hay reelección inmediata. Entonces se rompe esa dinámica de, digamos, de controles. Probablemente sea interesante una reflexión en el ámbito de la legislatura, ¿no?, para establecer mecanismos que permitan una más potente interactuación entre los representados, los ciudadanos, y sus autoridades, los representantes. Y podría ser este tema, el tema de posibilitar la reelección inmediata, un tema interesante para el análisis, ¿no? De modo que podamos incrementar el nivel de control desde los ciudadanos hacia las autoridades. Parte de estos mecanismos de control, ¿no?, que el sistema político permite a los ciudadanos, es también el mecanismo de revocatorias. Nosotros vamos a hacer una lectura del texto constitucional, el artículo 31, el artículo 35 y además el artículo 2 de la Constitución, con el numeral 17, le otorgan la condición de derecho fundamental de los ciudadanos la participación política, y dentro de esa esfera de la participación política también el de controlar a sus autoridades. Y entonces aparece como una parte de este elemento importante, de este principio fundamental de las democracias liberales de tipo representativa, el derecho de participación de los ciudadanos, que se desprende de la libertad de los ciudadanos, de la condición de igualdad de los ciudadanos, no de las personas, que son parte de este contrato social, de este ordenamiento constitucional. También la posibilidad de elegir autoridades, ¿no?, de poder hacerse elegir autoridades y de poder revocar a las autoridades. Entonces, eso es un derecho fundamental. Ahora, ¿qué hacen las normas de desarrollo constitucional? ¿Qué es cómo van a continuar el diseño de esa institución? En principio, que van a limitar el ejercicio de la revocatoria solamente a autoridades regionales y locales. No hay un mandato de revocatoria, por ejemplo, para autoridades parlamentarias, ¿no?, para representantes ante el Congreso de la República. Tampoco hay una revocatoria, digamos, en el sentido de un mecanismo
de control desde los ciudadanos para el presidente de la República. El mecanismo de contrapeso está más bien digamos, en el ámbito de las facultades del Parlamento de la República, y entonces vemos cómo este mecanismo de la revocatoria es parte entonces de este fenómeno amplio de los mecanismos de control. ¿Y en qué consiste la revocatoria? La revocatoria consiste entonces en un derecho de los ciudadanos de ponerle fin al mandato de una autoridad, pero antes de que concluya el periodo de mandato. Evidentemente, la revocatoria tiene una naturaleza de carácter político, es decir, es poner fin al mandato antes de su conclusión, que puede ser producto, por ejemplo, de las vacancias, ¿no? Que es decir, un mecanismo de orden jurisdiccional en el cual la autoridad incurre en una causal y, digamos, con un procedimiento termina poniéndosele fin también al mandato, pero en esa otra dimensión, en la dimensión de la vacancia, estamos ante un procedimiento de tipo jurisdiccional. En el caso de la revocatoria es un mecanismo estrictamente de carácter político. Acá hay que decir entonces que la revocatoria, ya en el mecanismo de desarrollo constitucional, está prevista en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que es la Ley 26.300, prevé entonces propiamente el mecanismo de revocatoria. ¿Qué implica la revocatoria entonces? Es la posibilidad, la facultad, la atribución que tienen los ciudadanos para poner fin al mandato de una autoridad regional y local, ¿no? A través de un mecanismo electoral. ¿Quiénes son las autoridades que pueden ser objeto de una revocatoria? Alcaldes y regidores. Dice la norma presidentes regionales, hay que entender que con la modificación constitucional estamos hablando de gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales. También a los jueces de paz que provengan de elección popular. Entonces acá nos interesa centrar el tema en el mecanismo de revocatoria dirigido a alcaldes, regidores y autoridades regionales. Luego tenemos que hay, digamos, un procedimiento de evaluación si procede o no la revocatoria. Este mecanismo de evaluación es una modificación que se introduce a la regulación sobre revocatoria porque, digamos, que originalmente la revocatoria fue concebido como un mecanismo, digamos, abierto, bastaba la solicitud de los ciudadanos para que se active el mecanismo de revocatoria, y la verdad que tuvo el país que esperar que un procedimiento de revocatoria llegue a la ciudad de Lima, a Lima metropolitana, para que tengamos la dimensión de los efectos absolutamente negativos que iba introduciendo la revocatoria como estaba diseñada, ¿no? en la ley 26.300 originalmente, en el sistema político. Porque lo que estaba haciendo es que perpetuaba la campaña electoral, que no acababa producido ya el resultado electoral, y se, digamos, extendía a todo este periodo en el cual ya se ejercía el mandato, y entonces generaba unos niveles muy altos de inestabilidad política, ¿no? Porque evidentemente, digamos, el sentido de una elección, en cualquiera de los tres niveles de gobierno, es fundamentalmente conformar una representación a efectos de dotar de legitimidad al sistema, pero todo esto con la finalidad de que las demandas, las expectativas de los ciudadanos, más aún en los gobiernos locales, que son, digamos, el contacto directo entre el Estado y los ciudadanos, lo que genera la calidad de vida, ¿no? Lo que genera, digamos, los servicios públicos indispensables para que los ciudadanos tengan seguridad, una condiciones saludables de vida, ¿no? Son directamente los gobiernos locales, o sea, son de una importancia crucial para, digamos, el sistema político. Son verdaderamente de una importancia enorme los gobiernos locales, ¿no? Y entonces, se constituyen representación a nivel de estos gobiernos locales no solamente con la finalidad de dotar de legitimidad al sistema, sino que este sistema, dotado de legitimidad, pueda responder a las expectativas de los ciudadanos y pueda enfrentar el proceso de decisión de política pública y ir
implementando las políticas necesarias que son, digo yo, vitales, repito, enfatizo eso, para la vida de los ciudadanos, para la vida práctica de los ciudadanos, el transporte público, la seguridad ciudadana, la salud pública, en gran medida está asociada a competencia de gobiernos locales. Entonces, de nada sirve perpetuar este proceso de liberación política, de competencia electoral que se trasladaba del ámbito de las campañas al ámbito ya de la representación política, o sea, saltaba del periodo electoral ya al periodo de representación, ¿no? Si nos hacemos una abstracción, el proceso político tiene como dos grandes, o una gran fase y una pequeña fase. La pequeña fase es el periodo electoral, en la cual los ciudadanos determinan la conformación de una representación, o sea, del gobierno local, del gobierno regional, del parlamento, del gobierno nacional. Pero el grueso de ese proceso ya es la etapa de representación, que son esos 4 o 5 años de mandato. Y entonces ese periodo se veía totalmente inercialmente arrastrado a una dinámica que continuaba siendo electoral, ¿no? Entonces, no se generaban las condiciones de estabilidad necesarias para la intermediación de las demandas, para la solución de los problemas públicos. Y esto se venía dando. Por eso es que en algún momento va a variarse el diseño institucional de la revocatoria para ahora establecer una suerte como de control previo, un control básico, ¿no? Que está previsto en el artículo 21 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, ¿no? Entonces, ahora va a ser la Oficina Nacional de Procesos Electorales la que va a evaluar cuáles son, digamos, las causas que se invocan para, digamos, solicitar una revocatoria. De modo tal que si lo que se invocan son causales de vacancia, es mejor que siga el canal jurisdiccional correspondiente, ¿no? Si lo que se invocan son delitos, igual que sigan el canal correspondiente, pero en todo caso, tener la claridad que no hay un uso irracional del mecanismo de revocatoria, que hay que decirlo, también irroga gasto público, hay un despliegue, digamos, notable de los organismos electorales y por lo tanto tiene que haber ahí una racionalidad. Luego de esto, este primer filtro, ¿no? Y este primer límite importante, se procede ya propiamente al acto electoral en el que se va a tomar decisión respecto a si la autoridad continúa o no en el mandato. Ahí la norma va a establecer unos parámetros, unos requisitos interesantes que los podemos encontrar en el artículo 22 y 23 de la norma. Por ejemplo, dice, la consulta se lleva adelante en cada circunscripción electoral si la solicitud está acompañada por el 25% de las firmas electores, y lo del artículo 23, que es súper importante, dice, para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos, ¿no? O sea, hay un estándar o una barrera alta de votos que se requiere con esta finalidad, y además se requiere la participación por lo menos del 50%, ¿no? Por lo menos del 50% de los electores hábiles. Entonces, va a establecer esta nueva regulación de la revocatoria, de este mecanismo de control, va a establecer entonces una barrera alta y un control administrativo previo, a efectos de orientar el uso adecuado del mecanismo de revocatoria. Y eso es un poco, grosso modo, el mecanismo de revocatoria. Si podríamos insistir tal vez en una crítica a estos mecanismos de control, yo considero que sí es necesario hacer una reflexión, y esto tendría que implicar una reforma legal, ¿no? Y probablemente también constitucional, porque no nos olvidemos que el impedimento de reelección está a nivel constitucional, fue una reforma constitucional, una reforma del sistema de representación a nivel subnacional, a nivel de gobiernos locales y regionales, que permita que haya una mejor interactuación entre los ciudadanos y la representación a nivel regional y local, que pasaría en principio por eliminar el impedimento de reelección inmediata, que es importante para establecer esta dinámica de representación de intereses y darle un mecanismo efectivo de control a los ciudadanos para premiar o castigar a los representantes en función a su desempeño. Hoy por hoy, al no existir ese mecanismo de control, no hay incentivos claros y concretos para que la representación a nivel de los gobiernos locales y regionales represente. No obstante, hay muchos ejemplos de muy buenos desempeños de autoridades muy comprometidas
que trabajan muy bien, hay muchos ejemplos de gobiernos locales que trabajan muy bien, que son más bien referente para incluso el gobierno nacional. Lo cierto es que el diseño no institucional que impide la reelección no ayuda a mejorar, a optimizar esa relación entre los electores de las circunscripciones distritales y provinciales y sus autoridades. No permite establecer esa relación, digamos, esa dinámica de interactuación que debe permitir los procesos electorales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, entonces, en un sistema en el cual no es posible reelegirse inmediatamente y por lo tanto no hay posibilidad de establecer esa interactuación de premio-castigo, o sea, de incentivo respecto al cumplimiento de promesas electorales, a la representación de intereses, ¿no? Para, digamos, ciudadanos en el gobierno local, regional. En ese diseño institucional, sumarle un mecanismo de revocatoria como que tampoco es la mejor combinación de elementos institucionales. Yo creo que hoy día yo había pensado traer esta reflexión. Es interesante que así como hay una reflexión que nos está llevando varios años y no nos ha llevado a puntos de consenso nacional respecto a la reforma del sistema de representación nacional, y dada la enorme cantidad de gobiernos locales, ¿no? Y regionales y del contacto directo que tiene el ciudadano con los gobiernos locales, creo que también merecemos una reflexión respecto a cómo mejorar el sistema de representación a nivel de gobiernos locales también, no solamente en el ámbito de la revocatoria, ¿no? Que probablemente entonces, si tendríamos posibilidad de una reelección para un periodo inmediato consecutivo, sí sería razonable establecer la revocatoria si en el segundo mandato, después de haber hecho 4 años de gestión, no hay un cumplimiento de promesas electorales o no hay una adecuada representación de intereses. Entonces, ahí sí sería razonable, en un segundo periodo de mandato consecutivo, establecer la posibilidad de que si no hay un avance concreto, tangible, respecto a la representación de los intereses de los ciudadanos y de los diferentes segmentos digamos, de electores, ¿no? A nivel de los municipios, entonces proceda un mecanismo de revocatoria. Ahí sí, entonces, calza esta racionalidad de un sistema político que va generando mecanismos adecuados y eficientes para la interactuación entre electores y ciudadanos, ¿no? Es importante no perder de vista que en cuanto al diseño institucional y al funcionamiento de estos mecanismos de equilibrio y de contrapeso, siempre es importante poner en primer lugar a los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que sientan que son, digamos, que tienen una capacidad efectiva de controlar, de participar en el sistema, ¿no? Porque finalmente, digamos, es la esencia misma de una lógica democrática, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el sistema político represente a los ciudadanos? Eso es un poco la esencia misma de una lógica democrática. Sobre esta base, entonces, yo quisiera concluir y nuevamente agradecer, digamos, sinceramente, ¿no? Al Instituto de Derecho Público y a la AMPE por esta gentil invitación que me han hecho para participar en esta conversación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a continuar con la conferencia y vamos a dar pase al doctor Luis Zavala para que nos dé su punto de vista y que nos comenta respecto al tema, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Luis. Muchas gracias. Agradecer también al Instituto de Derecho Público por la gentil invitación, al AMPE, saludar también la presencia del profesor José Antonio Jáuregui en esta importante conferencia. Y sí, bueno, en realidad la revocatoria es un tema que nos lleva a mucha reflexión, a mucho análisis, desde varios y diversos puntos de vista, no solamente políticos, sino también electoral y también constitucional. En efecto, como lo dijo el profesor Jáuregui, la revocatoria es un mecanismo de control ciudadano, ¿no? Que se encuentra regulado en la ley 26.300. Sin embargo, quiero
tratar de ubicarme en cierto escenario para luego proseguir con algunos argumentos interesantes. El Perú entre el año 97 y el 2013 ha tenido 5.303 autoridades revocadas, o que han sido sometidos, perdón, a proceso de revocatorio, de los cuales 1.737 han logrado ser revocados. En el año 2017, que es el último reporte que se puede encontrar en la página del Jurado Nacional de Elecciones, cerca de 89 autoridades municipales fueron sometidas a proceso de revocatorio, 63 regidores y 26 alcaldes. 54 de estos procesos tuvieron éxito, es decir, 54 autoridades fueron revocadas entre alcaldes y autoridades. Según Fernando Tuesta, el Perú es el país con mayor cantidad de revocatorias en el mundo. Y esto lo dice en este pequeño libro que ha sacado el jurado sobre las revocatorias, una onda expansiva. En tal sentido, nos damos cuenta que algo está ocurriendo aquí, ¿no? Que en el Perú, de alguna manera, la revocatoria se ha convertido en un instrumento muy usado por parte de la sociedad. En ese sentido, pues entendemos que, como bien lo dijo también el profesor Jáuregui, lo vamos a encontrar en la Constitución Política, en el artículo 31, vamos a encontrar también a esta revocatoria en la Ley 26.300, la Ley de los Derechos de Participación de los Ciudadanos, y como parte de un mecanismo de control ciudadano a la revocatoria, ¿no? Y que a su vez ha sido modificada posteriormente en algunos artículos, no en todo, por la Ley 29.313 y la Ley 30.315, ¿no? Que la han modificado en algunos aspectos. En suma, esta característica de la revocatoria es importante como un mecanismo que permite a la sociedad pues ver o ejercer un control político sobre la autoridad. Es aplicable a alcaldes, regidores, gobernadores regionales, ¿no? Vicegobernadores regionales, consejeros regionales, etc. Asimismo, dentro de las características que contemplan a esta revocatoria, es que es posible aplicarla un año, una vez iniciado el periodo de mandato, será posible plantearla en el primer y último año. Solo puede ser planteada por ciudadanos peruanos y es necesario que pues se junten el 25% de electores de la circunscripción electoral, ¿no?, en sus firmas para que sean presentadas a la respectiva oficina del Jurado Nacional de Elecciones o de la OEP que se encuentran en las regiones. Y establece una característica importante dentro de la Ley 26.300 que fue algo que me llamó la atención cuando empecé a revisar esta ley. Nos dice que la revocatoria es fundamentada y no requiere ser probada. Pero bueno, esto lo dejamos un minutito y antes quiero hablar de los motivos frecuentes que se han podido revisar en el Jurado Nacional de Elecciones para el inicio del proceso de revocatorios, puesto que simplemente hay que poner los motivos. O sea, solo hay que fundamentarlos, pero no hay que probar que estos motivos ocurran. En tal sentido, se han visto motivos como, por ejemplo, incumplimiento de promesas electorales y plan de trabajo, incapacidad de gestión municipal, malversación de fondos, incumplimiento de funciones, falta de transparencia, rendición de cuentas, nepotismo y falta de representación, conducta indecorosa, no da oportunidades de trabajo, choque de 2 camiones. Entonces, como podemos ver, algunos motivos que incluso podríamos considerar como banales para que se concrete o para que se inicie este proceso de revocatoria. Pero bien, en el proceso de revocatoria se desprenden 3 supuestos de validez. El primer supuesto de validez, que va a requerir el 25% de firmas de la población electoral de una circunscripción, para que esto se dé. El segundo supuesto de validez es cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que las firmas presentadas con la solicitud de revocatoria son válidas. En este sentido, se convoca a consulta popular de revocatoria. Y el tercero, plasmado en el artículo 23 de la Ley 26.300, que prescribe que para que la revocatoria proceda, debe asistir por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Y para que esta revocatoria
se concrete, será necesaria pues que al menos la mitad más uno de los votos válidos, que no es otra cosa que la suma de los votos por el sí y el no a la revocatoria, superen, ¿no? Cierto porcentaje. En ese sentido, podemos analizar aquí que una autoridad puede eventualmente ser revocada, incluso con menos votos de los que ésta ha sido elegida, ¿no? En ese sentido, la revocatoria ha pasado a ser, lejos de un instrumento de control ciudadano, como un instrumento que han podido usar los rivales o adversarios políticos que han perdido en los comicios electorales o en la parte, en el periodo electoral, ¿no? Que antecede al periodo de representación. Entonces, estas autoridades que han perdido han comenzado a utilizar a este proceso de revocatoria como un instrumento, incluso hasta de venganza o de rivalidad política, o simplemente lo hacen por instigar o continuar molestando a la gestión municipal que ha podido ganar en elecciones, ¿no? Y en ese sentido, se ha utilizado en demasía esta figura de revocatoria, o es lo que al menos observamos cuando empezamos a analizar todos estos datos que nos ofrece el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, en suma cuenta, quiero volver ahora a este punto del que había hablado anteriormente, que se refiere a que la revocatoria es fundamentada, pero no requiere ser probada. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a entender a la revocatoria como una figura que básicamente no requiere de que exista actividad probatoria como tal. Y esto a razón de cuenta de que es un control político, no un control jurídico, y esto lo dice el profesor Blancas Bustamante, ¿no? Entonces, nos encontramos aquí en un debate interesante. El artículo 21 de esta ley, como lo decía, nos habla de que la revocatoria requiere ser fundamentada y no requiere ser probada. Carlos Blanca, como le he dicho hace un momento, refiere que el fundamento a que se refiere este artículo debe ser político y no jurídico. Es decir, un conjunto de motivos referidos a la apreciación de la labor de la autoridad que induce a un sector de los ciudadanos a buscar su revocación. Continúa también diciendo el profesor Blancas que la revocación es un mecanismo de control político y jurídico o judicial. Esto es, que está referido a la evaluación que realizan los ciudadanos sobre la gestión mala o buena, acertada o desacertada de la autoridad, y no al hecho de que ésta haya incurrido en delitos o infringido normas. Por esto, la razón de que no se requiere la actividad probatoria dentro del proceso mismo de revocatoria. Asimismo, Fernando Tuesta hace una crítica a esto, señalando que se hace hincapié en la segunda parte que no se requiere probar y se desatiende en la primera que se necesita fundamentar. Desde la perspectiva y el estudio de esta revocatoria, durante la vigencia de la revocatoria se ha señalado que las causales son muy generales para su ejercicio, que pueden ser canalizados por otros mecanismos. Por ejemplo, la vacancia, ¿no? Y eso también lo decía hace un momento el profesor Jauregui. Sin embargo, señala Tuesta que no existe en los expedientes documentación alguna que sustente mínimamente el cuestionamiento de la autoridad. En la misma línea, podemos decir que se encuentran quienes sostienen que para que se corte un mandato debe existir no solo una declaración, sino también una fundamentación con elementos probatorios. Esto obliga a proponer generalmente al organismo electoral que se encargue de calificar la solicitud. Entonces, encontramos aquí algo interesante que se da en Ecuador, por ejemplo, donde se ha establecido a un organismo electoral encargado de calificar la solicitud. Pero esta no va a ser una calificación simple o calificación sencilla, sino que lo que se va a realizar acá
es recoger la solicitud de revocatoria, observar cuáles son los motivos por los cuales se quiere revocar, que deben estar documentados, correr traslado a la autoridad cuestionada para que ésta también a su vez pues ejerza cierto derecho, de alguna manera, que lo debe tener a defenderse y presente también una documentación al respecto. Y la autoridad encargada, la autoridad electoral, será la encargada de decidir si se somete o no a un proceso revocatorio. En tal sentido, la falta de probanza que existe en el Perú ha generado pues que este instrumento como es la revocatoria se convierta o se dé con un uso indiscriminado, ¿no? Y utilizado mayormente por las fuerzas políticas adversarias a los gobiernos municipales o regionales de turno. Entonces, aquí nos ponemos nosotros a analizar y a pensar cuáles son o qué derecho es el que se regula dentro de la figura de revocatoria. Y entendemos entonces que dentro de la figura de revocatoria se desarrolla el derecho de participación política, que es un derecho que en este mecanismo se desarrolla de una manera pluridimensional, es decir, que se encuentra en más de una dimensión. Lo podemos encontrar desde el punto de vista mismo del revocador, que es la población, que es la sociedad, que tienen un derecho a la participación política, esto es, a participar activamente de la vida política del país, ejerciendo su derecho a revocar, ¿correcto? Pero también tenemos este derecho a la participación política desarrollado en la autoridad misma, es decir, en el alcalde, regidor o gobernador regional, desde el momento en que desarrolla el ejercicio del cargo para el que fue elegido, ¿correcto? Porque el derecho de participación política implica eso, participación activa, participación pasiva también, y participación de representación, porque también puedes ejercerlo representando. Y en ese sentido, el derecho que se genera, que se desarrolla en la autoridad, al momento de ser autoridad, pues es realizado por el hecho mismo de que se encuentre investido el puesto de alcalde, o perdón, el cargo de alcalde, o de gobernador, o de regidor. Esto es entonces que el derecho de participación política se encuentra en ambos lados. Pero una característica importante del desarrollo de los derechos fundamentales debe ser que la garantía de estos se desarrolle en igualdad. Y esto no pasa con esta figura de revocatoria. ¿Por qué? Porque el derecho de participación política solamente se está regulando y protegiendo para la parte revocadora, que en este caso es la sociedad, ¿sí? O los ciudadanos, pero no se está tutelando, no se está protegiendo en ningún momento el derecho a la participación política que tiene la autoridad cuestionada. Este derecho a la participación política se encuentra constituido por diferentes elementos. Uno de ellos, por ejemplo, fueron los votos que obtuvo para ser elegido. Los votos que obtuvo para ser elegida la autoridad comprende a un elemento constitutivo del derecho a la participación política que éste ejerce por el hecho mismo de que sea alcalde o de la investidura que tiene. Entonces, su derecho a la participación política se va a ver desarrollado en el ejercicio de la función que ejerce, ¿no? En el ejercicio de la función misma. Entonces, si se revoca a la autoridad con menos votos de los que fue elegido, si no se estima una cierta actividad, por lo menos de documentaria, ¿sí? Si ya no se quiere estipular una actividad probatoria, pues de alguna manera se está vulnerando el derecho a la participación política, puesto que esta autoridad desarrolla este derecho en la medida en que fue elegido por la población. Entonces, se han visto muchos casos en que las autoridades pueden ser revocadas o logran ser revocadas con menos votos de los que fue elegido. Para esto, el profesor García Guerrero de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando realicé la consulta sobre este mecanismo, mencionaba que no parece lógico que una autoridad pueda ser revocada con menos votos de los que fue elegido. Y esto en términos de legitimidad, puesto que lo que desarrolla
a la teoría de la representación justamente es la legitimidad que ésta pueda tener. Y en ese sentido, no parece lógico que esto pueda pasar. Sin embargo, sucede. ¿Correcto? Entonces, una primera premisa de lo que yo quiero desarrollar aquí es que considero que debe modificarse el desarrollo de la figura de revocatoria, quizá asemejándose a lo que ocurre en Ecuador. Pero no llegar a ese extremo tampoco, puesto que lo que ha pasado en Ecuador es que han sido tan radicales que de tener bastantes procesos revocatorios han pasado a tener casi 0 procesos revocatorios, porque han puesto demasiadas trabas para el desarrollo y ejercicio de este mecanismo de control ciudadano. Y asimismo, pues necesitamos nosotros mejorar en este desarrollo. En tal sentido, se debe otorgar legitimidad a la revocatoria como vertiente del derecho fundamental a la participación política. Hay que entender que por más que este sea un proceso o un mecanismo de control político, esto no lo exime de un control constitucional, vinculado al respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Porque, como bien lo dice el profesor Ferrajoli, son los derechos fundamentales el límite al poder político. Entonces, por más que podamos estipular que esto es un mecanismo de control ciudadano y es un mecanismo de control político, y es aquí donde la sociedad va a evaluar si es que el alcalde está desarrollando o el gobernador regional está desarrollando bien su función o no, existen derechos fundamentales que ambos lo tienen, que es la participación política. Uno, desde el punto de vista del revocador, y el otro, desde el punto de vista de autoridad como tal. Y estos son los límites, estos derechos que el Estado tiene como obligación tutelarlos y protegerlos en la misma condición. En ese sentido, se debe otorgar legitimidad a la revocatoria, como vertiente del derecho fundamental de la participación política. Primero, con un procedimiento igualitario que trate con justicia a los involucrados. Y en segundo orden, con una cantidad de votos que legitimen su ejecución como expresión de la soberanía popular. Esto quiere decir que urge la modificación de algunos artículos de esta ley 26.300 buscando otorgarle una línea garantista y legítima, pudiendo así las dos partes, ciudadanos y autoridades cuestionadas, sentir su derecho a la participación política protegido y tutelado. No se trata solamente de buscar que el pueblo ejerza un control, sino de que lo ejerza con un procedimiento legítimo como evidencia de un Estado democrático. Y como quiera que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho, hay un deber que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos. Y justamente es eso, proteger los derechos fundamentales, garantizar el ejercicio y el goce de los mismos. Y el goce de los mismos no se verá, pues, desarrollado en igualdad, si es que no se tutela también en igualdad de derechos una figura como esta. Creo yo que urgen ciertas modificaciones a esta figura de revocatoria, que asimismo, como bien lo decía el profesor Jáuregui, se ha visto incrementada en los defectos que tiene por esta modificación de prohibir la reelección inmediata. Yo considero que al menos debería permitirse una reelección inmediata a las autoridades para que se realice también pues, una evaluación del trabajo que vienen realizando y que asimismo se evite este hacinamiento, por decirlo así, de figuras que no permiten a la autoridad desarrollar el correcto ejercicio de la función para la que fueron elegidos. Uno, con la revocatoria, y dos, al cortarle la posibilidad de que ésta pueda reelegirse para continuar con un periodo que puede estar siendo bueno. Entonces, esto en suma, como bien vuelvo a repetirlo, dice el profesor Jáuregui, no beneficia a la relación que puede existir entre ciudadanos, ¿sí?, y autoridades. En tal sentido, dentro de los aportes que puedo hacer al respecto de la figura de revocatoria es esto, que es una figura importante y necesaria, que no se da en todos los países tampoco, es un poco mal vista también por allá, por los países europeos, en España,
como que no consideran, creen que esto va en contra de la teoría de la representación y lanzan argumentos contrarios a esta idea de revocatoria y se alzan las alarmas cuando se habla de esto, pero en el Perú y en Sudamérica se ha aplicado bastante, sobre todo aquí, ¿no? Pero esa aplicación que de alguna manera empodera a la población y que es correcto porque la población tiene que tener estos mecanismos de control ciudadano, debe también encontrarse legitimada y debe tutelar no solamente los derechos de participación política de los ciudadanos revocantes, sino también de la autoridad cuestionada, porque al fin y al cabo, la autoridad cuestionada, por el hecho de ser autoridad, no deja de ser un ciudadano. Y como tal, tiene también un derecho a la participación política que lo está ejerciendo en el desarrollo mismo del cargo que ostenta. Entonces también debe tutelarse este derecho a la participación política, confiriéndole garantías dentro de un proceso de revocatoria que puede inmiscuir vulnerar su derecho al momento de no dejarlo continuar con el cargo, o, es decir, revocarlo. Bien, agradezco nuevamente al Instituto de Derecho Público, agradezco también al AMPE por esta gentil invitación y bueno, con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy interesante lo que has compartido con nosotros. Pregunta la indica si es que consideran que en la nueva gestión en julio de 2021, en caso de revocarse a las electas, podrán hacer gestión en 1 año y medio, que completaría el periodo de la gestión. La OMPE ya prorrogó la venta de kits por el COVID-19. ¿Considera que este año se podrá completar todas las etapas desde la adquisición de kits hasta la validación de firmas de adherentes? ¿Para quién la pregunta? Para cualquiera de los ponentes. Si desean pueden responder ambos, porque solamente tenemos esa pregunta. Con eso cerraríamos la conferencia. Muy bien. Bueno, yo no sé si me permiten dar respuesta, o en todo caso, el doctor. Puedes continuar, Luis, no hay problema. Lo que tengo es que 9 nos genera... Sí, claro. No sé, de repente el doctor Zavala, no sé cómo... No escucho muy bien, ya, parece muy que bien, es entrecorta la comunicación. Ya. Perfecto, entonces continúo dando mi particular punto de vista sobre el tema, ¿no? Sobre los procesos de revocatoria que tienen que darse son un desafío importante, porque las normas sanitarias que el COVID nos está imponiendo y que ya están implementándose, por ejemplo, el distanciamiento social, ¿no? La imposibilidad de estar reunidos de forma masiva, ¿no? Afecta sustantivamente la lógica de cómo hemos concebido los procesos electorales, incluidas las revocatorias, tradicionalmente. Es decir, a partir del COVID o de darse esta emergencia del COVID en adelante, no es posible pensar en los diferentes actos electorales que contempla un proceso electoral, desde la convocatoria, pasando por la venta de kits en el caso de la revocatoria, la instalación de órganos electorales temporales, la realización de las campañas electorales, la aprobación del padrón, ¿no? Luego, la jornada electoral no puede realizarse, con la lógica como se ha realizado anteriormente. Entonces, para poder realizar estos procesos electorales, que yo creo en principio, aunque tengo, un absoluto cuestionamiento a cómo está diseñado este sistema de controles, yo creo que es bastante malo y afecta a los ciudadanos fundamentalmente, porque interrumpe la posibilidad de hacer gestión y responder desde los gobiernos locales a las demandas ciudadanas. Pero indistintamente de ello, en tanto es un derecho fundamental y está previsto, creo que va a tener que darse las garantías desde la administración electoral para que estos procesos se den, pero tienen que darse observando normas sanitarias. Conforme están ahora dadas las condiciones, no es posible pensar en los actos electorales como los hemos imaginado, es decir, una jornada electoral masiva de tener 24 millones de electores discurriendo por el país para concentrarse en aglomeraciones, en situación, me parece que no es posible ahora.
no es posible sin que eso implique necesariamente un alto riesgo de contagio. Entonces, sobre esa base, la posibilidad real de que se ejecuten estos procesos es a partir de las propuestas que pueda hacer la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto al tema de los mecanismos electrónicos, tal vez, que no solamente son el voto electrónico, no nos olvidemos que OMPE goza además de un sólido prestigio institucional, confianza ciudadana, pero además tiene un, digamos, un aporte importante respecto a estos mecanismos electrónicos como el voto, el escrutinio automatizado, que no afectan la votación, es exactamente igual, pero que facilitan el trabajo de los miembros de mesa porque rápidamente se puede imprimir el resultado electoral sin necesidad de llenar a mano. Eso hace que el trabajo sea óptimo, que no hayan errores al momento de la transformación del llenado de las actas, ¿no? Y reduce significativamente el tiempo. Si a esto le sumamos que podamos hacer elecciones en espacios abiertos, de repente, no en aulas, eso podría generar condiciones que faciliten, ¿no? De repente extendiendo la jornada electoral por lo menos unas 12 horas, que permita que entren en grupos pequeños y organizados los electores, en mesas instaladas al aire libre y no en espacios cerrados donde el aire circula y la posibilidad de contagio disminuye sustantivamente. Los mecanismos de garantía, mascarillas, alcohol, podría eso facilitar, ¿no? Pero, digamos, todo esto va a depender de cómo, digamos, evolucione el tema de la pandemia. Nosotros como país fuimos uno de los primeros países en el mundo y el que ha hecho el proceso de distanciamiento social de cuarentena más rígido. Sin embargo, no hemos podido contener la expansión del COVID porque lamentablemente somos un país muy desigual, con mucha desigualdad social y económica, y eso hace que haya unos servicios de salud pública, digamos que en estos últimos 25 años de modelo económico no hemos podido lograr que llegue realmente a muchos ciudadanos que no tienen cobertura, no tienen atención. Y entonces, exponer a los ciudadanos en esas condiciones realmente es, digamos, algo que debería analizarse con mucha detenimiento, ¿no? Entonces, creo yo que OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones podrían aportar algunos mecanismos tecnológicos, medios tecnológicos que faciliten la realización de una, digamos, revocatoria como esta, ¿no? Un proceso electoral como la revocatoria, pero definitivamente creo que las condiciones van a ser, digamos, adversas a la realización de estos procesos, ¿no? Porque las personas van a estar bastante limitadas en, digamos, el desplazamiento y en actividades que son naturales en estos procesos electorales, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la perspectiva que podría tener. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del participante Lucero. Nos dicen si podrían brindar el pronunciamiento de la OMPE respecto a los plazos para la venta de kits, ya que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento tanto por la OMPE ni por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Si tienen alguna información al respecto sobre ello. De repente lo puedes responder. La información, sí, no sé, el doctor Zavala. Sí, yo quisiera, antes de pasar a esta, contestar un poco de lo anterior, ¿no? Que también mencionó el profesor Jáuregui. En efecto, es importante que los procesos como este de la revocatoria continúen y que muchos procesos que nos dan esa garantía de un Estado constitucional de derecho no fenezcan por procesos como este. Sin embargo, entendemos que nos encontramos en una pandemia, que es una situación totalmente excepcional, en un estado de emergencia también. Hay ciertas restricciones de derechos, hay limitaciones de traslado, hay limitaciones de que la población se pueda movilizar de un lugar a otro. Y en tal sentido, pues, como bien lo dijeron, es importante que todo este procedimiento o estos procesos revocatorios de darse o de desarrollarse, pues, sean observando ciertos mecanismos sanitarios o ciertas formas de protección sanitaria. En tal sentido, yo no me imagino, por ejemplo, que esto se desarrolle con la normalidad que venía haciéndose antes, en aulas, en salones, que haya un cúmulo de gente asistiendo a votar,
que quienes recogen los kits se encuentren buscando las firmas para esto, lo que incrementa una posibilidad de contagio importante. Entonces, todo esto tiene que observarse por parte de la OMPE, ¿no? E incluso hay ciudadanos que no se encuentran en sus jurisdicciones y que de repente quieren plantear algún proceso revocatorio, no pueden comprar en su jurisdicción el kit, etcétera, etcétera. O sea, tendrá la OMPE que plantear mecanismos alternativos para el desarrollo de este proceso. Observando también ciertos mecanismos digitales, electrónicos, que creo que en gran medida ya la mayor parte de la administración pública en el Perú se está desarrollando en ello. El Poder Judicial lo está haciendo con sus juicios, con sus procesos judiciales, lo están haciendo también los centros educativos, ¿no? El Ministerio Público también está realizando un trabajo remoto, etcétera. O sea, no pueden detenerse estas actividades porque nos encontremos en una situación como esta, pero lo que sí se necesita hacer es que se modifiquen el desarrollo de esto porque naturalmente no se pueden desarrollar con la eventualidad que se daban antes. Tienen que observarse ciertos mecanismos sanitarios que intenten disminuir en gran medida la posibilidad de contagio, porque realizarlo de la forma habitual sería pues un desatino, ¿no? Una total, creo yo, vulneración al derecho a la salud que pueden tener cualquiera de los ciudadanos, y eso no se puede dar. Debe de darse ambos derechos, tanto el de la salud como el de la participación política, que lo mantienen los ciudadanos. Muy bien. Una pregunta señala si es que puede un ciudadano de cualquier jurisdicción comprar un kit de revocatoria de un distrito o provincia ajeno a su jurisdicción. ¿Me escucharon? Sí. Sí, cualquiera de los dos puede responder la pregunta, no hay problema. Ya, respecto a la compra de kits. Sí. Bueno, de modo general, la norma establece que los ciudadanos pueden adquirir los kits de revocatoria y no hay una limitación precisa, ¿no? Sin embargo, claro, digamos que una norma o un criterio básico que es que sean los electores de una circunscripción los llamados a ejercer el control. Hay una suerte de desnaturalización. En todo caso, si un ciudadano de la provincia de Sullana quiere votar o promover una revocatoria, ¿no? en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, ¿no? O sea, digamos, si reside en otro distrito, entonces hay una desconexión ahí. Entonces, por eso es importante que, aún con todos los defectos, que coincido con el doctor Zavala, mantiene el diseño de la revocatoria. Yo soy de la idea de que debería reconfigurarse todo en conjunto los mecanismos de control, coincido con el doctor Zavala también. Lo real es que, más que lo real, lo que hay que rescatar en todo caso de este modelo que se ha, digamos, aprobado en la reforma del mecanismo de revocatoria, es que este control que hace la OMPE, ¿no? Permite entonces como estos filtros que van a ir centrando, ¿no? El ejercicio adecuado de este derecho. Hay que partir que incluso en una lógica, digamos, de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Los derechos fundamentales no son absolutos, tienen que ejercerse en el marco de las normas. Y entonces, el control que hace la OMPE al ejercer una suerte de calificación, ¿no? Tiene que ejercer un pronunciamiento, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, dice el artículo 21, resuelve las solicitudes presentadas en un plazo no mayor de 30 días calendario. En caso de ser denegada, procede al recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este mecanismo que estoy describiendo permite hacer un primer filtro que definitivamente mejora las condiciones en las que se ejerce este derecho. Que digo yo, como ha venido funcionando, más bien ha generado distorsiones en el sistema de representación, ha generado una suerte de precarización de la política. Eso, por ejemplo, hoy que estamos en un punto de quiebre, un punto de inflexión en la historia contemporánea, porque, vamos, los efectos del COVID implican una crisis económica de tal envergadura que va a implicar un probable
realmente un cambio de modelo a nivel global, ¿no? Entonces es un punto de inflexión que nos va a exigir una reflexión nacional respecto a cómo están nuestros diseños institucionales, ¿no? Y entonces, en ese contexto, va a ser muy interesante repensarnos también cómo es que vamos a mantener estos mecanismos de interactuación entre los ciudadanos y la representación, y debiéramos buscar un mayor entonces acercamiento entre representantes y representados, ¿no? Debería ser esta una oportunidad importante para eso también. Eso es un poco el alcance que podría ofrecerles, ¿no? Sí. Bueno, hay preguntas que están desarrollando, pero son preguntas que dentro del desarrollo de la exposición se han ¿Se respondido. colgó el sistema? No. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? sí, Sí, ¿verdad? sí se Hay escucha, se escucha. preguntas Sí, te que escucho. están haciendo, pero que son las preguntas que durante el desarrollo de la exposición han sido respondidas. Esta charla va a ser replicada en las redes sociales. Bueno, las personas que de repente por algún momento tuvieron que salir o no estar dentro de la exposición, la podrían de repente repetir, ¿no? Y hay una última pregunta, porque también no queremos abusar del tiempo de los ponentes, es ¿cómo se validan las firmas del planillón del KIC para ver si no son falsificadas? Esa es una última pregunta que queremos darle para que puedan responder. Y bueno, con eso cerraríamos la exposición. Muchísimas gracias. Sí, Bien. bien. Muy bien. Ah, el doctor Zavala, sí, ¿no? Después Gracias. complemento. Sí, gracias. No, yo quería referirme a dos cosas, a la pregunta anterior y también a esta que se hace ahora. Eh, yo pienso también, o me imagino un escenario por el cual se dio también la pregunta anterior, que debe ser aquel en que un ciudadano que habitualmente tiene residencia en una jurisdicción y por motivos de la pandemia o de la emergencia se ha quedado en un lugar distinto a este, donde estás pasando todo el proceso de esta situación de emergencia y como quiera que no se han restablecido los viajes interprovinciales, salvo los viajes inmunitarios, quiere ejercer su derecho de iniciar un proceso revocatorio. Entonces, para esto, que puede parecer algo inusual, pero que sí puede suceder, un escenario como este, yo considero que la OMP tendrá que habilitar y el jurado también permitir mecanismos alternativos, ¿no? Para el planteamiento de esto. Lo común es que lo tenga que hacer alguien de una jurisdicción, en su misma jurisdicción, porque tiene que recolectar allí las firmas, etcétera, ¿correcto? Pero ante una situación excepcional como esta, creo que también es posible el ejercicio de mecanismos excepcionales con la consideración o en la búsqueda de la protección y tutela del derecho fundamental a la participación política. Esto por un lado. Y por el otro, respecto a la firma de planillón, bueno, será la OMP quien al momento de recibir, o la ODP en la respectiva región, al momento de recibir este kit electoral con las firmas, realice pues el cruce respectivo, ¿no? Con RENIEC, entiendo, para verificar que las firmas sean válidas, ¿no? Y evitar así justamente que un proceso revocatorio se inicie con firmas falsificadas. ¿Algo que adicionar de repente, doctor Jorge? Sí, Sí, coincido con digamos, con lo expuesto por el doctor Zavala respecto al tema de estos controles de las firmas a cargo de los organismos electorales. Y aquí hay que decir algo. Digamos, las firmas, la información de las firmas, los nombres, los datos personales, ¿no? Que se usan en los procesos electorales y también en los procesos de revocatoria, son, digamos, ámbito directo de competencia de uno de los organismos del llamado sistema electoral, es decir, de la Administración Electoral Peruana, como es el RENIEC. Entonces, los organismos electorales, particularmente OMPE, cuentan con la información detallada, precisa de los datos personales, la firma, el nombre completo, el número del DNI, lo que permite hacer un trabajo de control de la firma, ¿no?
Evidentemente eso no es no es un sistema informatizado, es un trabajo que se hace a nivel de, digamos, físico, son personas que verifican las firmas y eso permite determinar entonces la autenticidad de la información. Pero hay que decir, eso sí es algo que es absolutamente accesible, está en el ámbito de las funciones de los organismos electorales, porque el RENIEC posee el registro de personas del cual se desprende la conformación del padrón electoral. El registro de personas es el conjunto de las personas, mayores de edad, menores de edad, que votan, no votan, ¿no? Incluso hay las bajas al registro de personas que son los fallecidos que también están ahí en una gran base de datos. De ese conjunto de personas se extrae los que votan y se obtiene el padrón electoral. De ese padrón electoral nacional se puede obtener precisiones respecto a los padrones electorales de las diferentes circunscripciones provinciales, distritales, departamentales. Y es esta información que posee actualizada el sistema electoral lo que permite que se haga adecuadamente y con los controles del caso la verificación de las firmas, ¿no? No sé, ese era entonces el alcance que podría dar ahí. Sí, bueno, yo en realidad quisiera hacer un agradecimiento tanto al doctor Jorge Antonio como al doctor Luis Ángel por su excelente presentación, ha sido muy enriquecedora. En nombre del Instituto de Derecho Público y en nombre también del AMPE y de todos los participantes, les agradecemos mucho. A los participantes les informamos que venimos planeando junto al AMPE y a profesionales como los docentes el desarrollo de una próxima maestría en gestión municipal. Una maestría en gestión municipal acorde a la realidad nacional y que va a ser dada por docentes de esta calidad, ¿no? Entonces, la conferencia va a ser replicada nuevamente en las redes sociales, tanto del instituto como del AMPE, y a todas las personas que se han inscrito para su certificación en el transcurso de la semana se les estará haciendo llegar mediante correo electrónico. Muchas gracias nuevamente, señores doctores, y muchas gracias a todos los participantes asistentes. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Verdadero placer, gracias.